¿Qué tal, amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la séptima sesión de este seminario de lectura que hemos titulado El sonido en el cine. Hoy es día martes 21 de enero de 2025, 10 de la noche con 5 minutos, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México este seminario de lectura del libro Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, publicado por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, un libro del 2010, ya de 2010. De manera que la sesión anterior nos habíamos quedado, hemos concluido la revisión del capítulo segundo, bajo el título de ¿Cómo escuchamos?, con ese título en forma de pregunta, y ahora vamos a iniciar la revisión del capítulo tercero. Poco a poco estamos avanzando en la revisión de este interesante libro. El capítulo tercero se titula El desarrollo tecnológico del sonido cinematográfico, y vamos a ir poco a poco avanzando en la revisión de este material, de este interesante libro. Ahora vamos a movernos en el ámbito de la tecnología, de la revisión un tanto histórica también, de cómo ha sido la tecnología vinculada con el sonido en términos de la cinematografía y también, por supuesto, de sus antecedentes. Y vamos el día de hoy a iniciar este tercer capítulo. Estamos en la página 91, en el que Larson Guerra nos presenta un primer apartado del capítulo que se llama Los precursores tecnológicos. Nos dice que la posibilidad del registro y de la reproducción de imágenes y sonidos, así como la comunicación a larga distancia, han sido una preocupación de la humanidad desde épocas muy remotas. Nos habla desde las señales de humo en lo que ahora es o son los territorios de Estados Unidos, en África los tambores, en el oriente asiático los gongs y las campanas, en el Tíbet los inmensos cuernos, desde donde se avista a lo lejos la presencia de algún visitante que se acerca. En Occidente el uso de las campanas y particularmente del órgano. Nos dice que muchos van a ser los que contribuyen con sus teorías e inventos al avance tecnológico que permitiría el surgimiento del cine. En Occidente, las observaciones básicas acerca de la física de la luz y del sonido fueron planteadas por Isaac Newton. También Benjamin Franklin probaba la existencia de la corriente eléctrica. En tiempos anteriores a la Revolución Francesa de 1789, los inventos relacionados con el sonido solían concentrarse en el problema de la reproducción del sonido, particularmente la reproducción de la voz humana, pero sus principios técnicos no tuvieron repercusiones en el desarrollo de las tecnologías del sonido. Nos presenta una cita de Jonathan Sterne, en donde este autor dice que entre 1770 y 1790, 4 personas construyeron máquinas parlantes funcionales: el abad Mikal, Christian Gottlieb Kratzenstein y Wolfgang von Kempelen, así como Erasmus Darwin. En la página 93 nos dice que hasta el siglo XIX el estudio de lo sonoro fue trasladando su enfoque del estudio de la emisión del sonido, en particular de la boca, al estudio de la recepción del sonido en el oído. Entonces, ya el siglo XIX va a haber un cambio importante, porque todos estos estudios van a trasladarse de la emisión a la recepción del sonido. El interés pasa a la recepción y no tanto a la emisión. En 1807, el estadounidense Thomas Young
construye un instrumento que registraba vibraciones acústicas en la superficie de un cilindro ahumado. Ya para 1809, el alemán Ernest Chladni de Alemania, un físico, realiza también experiencias similares con diferentes medios para demostrar el carácter ondulatorio de las vibraciones sonoras. Lo que hacía era esparcir arena en placas metálicas o de cristal, que luego las hacía resonar frotándolas con un arco de violín, y esto permitía visualizar las ondulaciones. En 1821, el inglés Charles Wheatstone inventa una lira encantada, o también llamado aconcriptofón, que consistía en tubos metálicos en una caja de resonancia conectada por un cable a instrumentos en otra habitación. Esto transmitía a distancia las vibraciones de instrumentos reales a su lira encantada, la cual resonaba, entre comillas, mágicamente, sin causa visible. También destaca el estudio del sonido, en particular con respecto a su capacidad para viajar en distintos medios a distintas velocidades. El propio autor, Wheatstone, diseña un micrófono, entre comillas, que consistía en dos cilindros metálicos adosados a los oídos, que al resonar amplificaban directamente las vibraciones, que era ya una prefiguración del estetoscopio médico. En la página 94 también continúa este recorrido histórico, y Larson Guerra nos dice que en 1837 el telégrafo permite transmitir mensajes a grandes distancias por medio de señales eléctricas. En 1839 Louis Daguerre realiza su método fotográfico basado en emulsiones de plata. Para 1857 Edward Leon Scott inventa el fonautógrafo, un aparato que va a ser capaz de registrar por primera vez el sonido. Repito nuevamente, en 1857 el autor Edward Leon Scott, francés, que inventa el fonautógrafo. Este aparato dibujaba, o entre comillas escribía, las ondas sonoras en placas cilíndricas de vidrio ahumado y posteriormente también en papel. Permitía estudiar y analizar los sonidos, pero no su posterior reproducción. Más adelante, Graham Bell inventa el teléfono, y en el ámbito teórico la figura central del estudio del oído es la del médico y físico alemán Hermann Helmholtz, quien estudió los sonidos de frecuencia definida. En su trabajo sobre las sensaciones del tono de 1877 hizo aportes a la fisiología y la anatomía del oído, así como la física de los sonidos, además de plantear cuestiones estéticas y acústicas que sentaron bases para el estudio de la teoría musical. Nos dice en una cita del mismo autor, de Jonathan Sterne, que cita Larson Guerra. Dice este autor, Sterne, que los principales avances en la investigación y la reproducción sonora vinieron del abandono total de la boca. En cambio, la perspectiva de la causa, el cambio de esta perspectiva de la causa al efecto puede ser entendido como el logro singular de las ciencias del sonido en el siglo XIX. En la página 96 nos dice Larson Guerra que con la llegada del teléfono y el fonógrafo se establecieron las bases del registro y la reproducción analógica de sonidos. Los sistemas de señales analógicas son aquellos que están constituidos por formas de energía variable y continua. Algunos de estos ejemplos de señales análogas son también la temperatura, distancia, presión, corriente eléctrica alterna, sonido.
Las señales analógicas son factibles de transducción, es decir, de ser expresadas por medio de otra forma de energía sin perder características fundamentales. Los sonidos pueden ser registrados físicamente en un cilindro por medio de un cuerno, entre comillas, acústico. También puede llevarse a cabo el proceso inverso, es decir, al colocarse la púa sobre un cilindro grabado, la púa transmitirá las vibraciones escritas al cuerno acústico, mismo que amplificará y hará de nuevo audibles los sonidos originales. Las últimas 2 décadas del siglo XIX es el momento de los verdaderos inventores, en el que quedaban marginados por el reconocimiento público a su labor. Antonio Meucci, como el inventor del teléfono, va a ser reconocido, puesto que Graham Bell en realidad fue quien lo desarrolló. También el caso del fonógrafo, por Edison en 1877, aunque parece que Charles Cros se le había también adelantado en esta disputa por el reconocimiento de estos inventos. En la página 97 nos dice Larson Guerra que, a modo de conclusión, puede plantear que ningún gran avance de las tecnologías del cine, tanto de registro y de su reproductibilidad de la imagen y del sonido, es imputable exclusivamente a una persona o a un aparato, sino es resultado de todo un proceso también histórico y cultural en el que intervienen más personas. El siguiente apartado tiene que ver con las primeras tecnologías de registro y reproducción de audio. Dice Larson Guerra que para que el teléfono pudiera funcionar necesitaba un micrófono. Edison establece el primer mecanismo práctico de registro y reproducción analógica de sonidos. El fonógrafo de Edison funcionó primero con rodillos forrados de papel de estaño, después con rodillos de papel encerado y finalmente el rodillo de cera maciza, ya en 1890. Emil Berliner había inventado el gramófono, que se diferenciaba del fonógrafo de Edison porque utilizaba un disco de cera en lugar del rodillo que empleaba Edison. La ventaja del sistema de disco, dice Larson Guerra en la página 98, es que permitía generar una copia espejo del disco maestro en cobre y a partir de esta copia producir múltiples copias en pasta. Esto permitió que saliera a la venta los primeros discos Gramophone en el año de 1902. También en el caso de Edison sucedió con el foco o la bombilla de la luz eléctrica, inventada por Edison en 1879, que se presentó también una disputa legal con el inglés Swan, quien aparentemente lo desarrolló un año antes. Otro caso interesante que presenta Larson Guerra en esta revisión histórica es la de Dixon, W.K.L. Dixon, que al enterarse, cuando él vivía en Inglaterra, a través del periódico, de las actividades y de los logros que estaba teniendo Edison, en 1881 le escribe una carta, un telegrama más bien, solicitando cooperar con él en su estudio de la fotografía en movimiento. Edison lo rechaza. Ya para 1883 Dixon se embarca a Estados Unidos y gracias a que tenía experiencia como fotógrafo amateur, logra colocarse en la compañía de Edison. En 1888 se le asigna a un equipo de investigación sobre fotografía en movimiento, en el cual va a estudiar los trabajos de Muybridge. También va a estudiar el celuloide transparente que había sido desarrollado por John Carwood y también se va a acercar a la compañía de George Eastman. En 1890 Dixon le presenta a Edison el kinetógrafo, con el cual había filmado ya un primer ensayo exitoso. Para 1892 aparece el kinetoscopio de Edison, que será una versión mejorada
del aparato diseñado por Dickson. En otoño de 1894, Dickson va a experimentar ya en una película con sonido sincrónico. Se trata de un corto de 21 segundos apenas, en el que se va a mostrar a dos hombres bailando, mientras que un tercero toca el violín frente a un cuerno de fonógrafo. Ya para 1895 la compañía Edison comercializaba kinetófonos, que eran, no era otra cosa más que kinetoscopios con fonógrafo en su interior, en los que el espectador individualmente podía ver y escuchar pequeños cortometrajes. Dickson fundó más adelante su propia compañía, la American Mutoscope Company, y recreó su invento llamándolo autógrafo. Y en 1897 regresa a Inglaterra, abandonando finalmente sus esfuerzos para desarrollar un cine sonoro. Edison va 20 años después va a reaparecer con un sistema mejorado y diseñado para las salas de cine. Será el kinetófono. Registros del kinetófono que aparecen en las publicaciones de la época y que se conservan en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, comenta cómo o consigna cómo el sonido es el de una emisión radial llena de estática. Nos describe estas notas periodísticas, particularmente del Variety, en un artículo llamado Kinetófono, la sensación que falló. Y es que en este artículo comentan que lo que finalmente hace insoportable el invento es el hecho de que todos están virtualmente gritando sus parlamentos. Inicialmente divertido, es cansado después de 5 minutos. Un programa entero de lo mismo sería enloquecedor. Termina ahí la referencia a esta publicación del Variety, haciendo la crítica a este invento de Edison llamado el kinetófono. En la página 100 del libro de Larson Guerra sigue relatando Larson Guerra los avances o las propuestas de Edison. Nos dice que pues, este autor es más conocido entre los que se propusieron resolver el problema tecnológico del sonido cinematográfico a fines del siglo XIX, principios del XX, pero que de ninguna manera fue el único personaje. A un año del estreno del Cantante de Jazz, 1927, que se considera el primer largometraje sonoro, Edison le había perdido la fe a la posibilidad de un cine sonoro. Las técnicas de sincronización con disco eran muy precarias en esa época. El cine se hizo sonoro de manera masiva con el sonido óptico, es decir, con el sonido impreso como señal lumínica en la misma película cinematográfica. En la página 101 nos habla de otro personaje llamado Eugene Augustin Lauste o Laust, quien en 1904 construyó su primer aparato de cine óptico. La mayor parte de los intentos realizados entre 1900 y 1914 eran clips musicales de un solo rollo que duraban entre 3 y 5 minutos en promedio. Esto obviamente también cuando la Primera Guerra Mundial trunca todos estos esfuerzos en todo el mundo, ¿no? Refiere también cómo en Alemania en 1908 se produce una opereta llamada Bondsvisa de Karl Vorklind, en el que el mismo compositor cantaba, pero era representado por un actor, el actor Max Molling, quien simplemente hacía el lip sync, es decir, simplemente había un proceso de sincronización labial durante la actuación. Esto
era muy común también en la época, donde la dinámica de producción y realización de estos cortos era a partir de un número musical ya grabado previamente en un disco, que después se filmaba con el artista siguiendo la pista de audio. Es decir, este recurso, este procedimiento que conocemos como playback. Este playback como reproducción en escena de una pista sonora pregrabada, generalmente música, como referencia de sincronía para los artistas. Uno de los sistemas de sonorización más tempranos fue el cronofón de Léon Gaumont, con producciones francesas que van a datar de 1905 a 1906. En la página 102 nos habla también de otro personaje muy relevante que va a ser Lee de Forest, un estadounidense independiente, un investigador independiente que contribuye a resolver problemas que fueron cruciales del registro y la reproducción sonora, en su momento utilizados de manera general y amplia por la industria cinematográfica en Estados Unidos, sin el debido reconocimiento. Hay una cita que presenta Larson Guerra de Scott Eyman, en el que refiere cómo el ingeniero asistente de Lee de Forest dijo en una entrevista que de Forest había realizado pruebas exitosas de sonido óptico desde el año de 1913. Es decir, algunas de las compañías cinematográficas que actualmente luchan contra la piratería de sus películas, en su momento no tuvieron ningún pudor para lucrar ilegalmente con el uso de tecnologías cuyos derechos no les pertenecían. Así cierra Larson Guerra este apartado. El siguiente apartado de este libro, de este capítulo tercero, es el relacionado con el advenimiento del cine sonoro. Básicamente se va a centrar en tres sistemas de sonorización, sobre todo en la industria estadounidense, pero también vamos a ver cómo está involucrada la presencia de Alemania. El primero es que nos dice en la página 102 es que a mediados de la década de los 20 tres compañías se van a disputar la primacía por el uso de nuevas tecnologías del sonido en el cine. En Estados Unidos, la Warner Brothers con el sistema Vitaphone y la Fox con el sistema Movietone, y en Alemania el consorcio Tobis Klangfilm con el sistema conocido como Tri-Ergon. Esos van a ser esos tres sistemas de sonido en el cine que va a desarrollar en este apartado Larson Guerra. En cuanto al primero, el sistema Vitaphone fue presentado en agosto de 1926 en Nueva York, un sistema que contaba con micrófono, un amplificador sin distorsión, grabadora, tornamesa, altavoz y un sistema de sincronización libre de variaciones. El éxito que tuvieron los hermanos Warner con el sistema Vitaphone se llevó a cabo a pesar de los defectos que tenía el propio sistema, y esto se debió sobre todo a la firma de contratos de exclusividad con artistas populares del music hall de la época. Sin embargo, estas imperfecciones del sistema Vitaphone continuaron, y en una larga cita que presenta Larson Guerra en esta página 103 de un texto de Scott Eyman, Eyman dice lo siguiente, que estas imperfecciones se debieron a que la compañía Victor dejó fuera los abrasivos que estaban presentes normalmente en los discos de 78 revoluciones por minuto para prolongar su vida de uso. Cuando un disco había sido reproducido unas 24 veces, ya había recogido suficientes pops y clics como para hacerlo inútil. Cada juego de discos tenía que ser reemplazado una vez por semana. Esas, entre otras imperfecciones del sistema Vitaphone. El sistema Vitaphone
fue empeorando con los años debido a las técnicas precarias de regrabación. La compañía que llevó el sonido óptico a las salas comerciales va a ser la Fox, quien al igual que la Warner se van a adelantar en este riesgoso negocio de llevar el sonido al cine. En la página 104 va a abordar Larson Guerra el siguiente sistema de sonido. Este sistema es el Movietone, y con la llegada del sonido al cine en Estados Unidos, este fue un proceso complicado y doloroso. Además de Edison y De Forest, Theodore Case y Earl Sponable, al asociarse con Fox, consiguieron desarrollar e implementar masivamente el sistema de sonido óptico. Este desarrollo del sonido óptico como concepto y como tecnología fue la suma también de múltiples esfuerzos. Una vez que en Estados Unidos la industria decidió volverse sonora, el cambio también dejó sin trabajo a mucha gente con talento, conocedora de su oficio, sobre todo actores, actrices y directores que se vieron rechazados por un cine que ya no era el que ellos sabían hacer. En 1927 se realiza el primer corto noticiario sonoro de la Fox, y ya este presagiaba el debacle que sufriría la industria estadounidense tan solo 3 años más tarde. Este estreno, dice en la página 105 una nota de Douglas Gomery que recupera Larson Guerra, dice este autor Gomery que el estreno del noticiero sonoro fue 30 de abril de 1927 en el Roxy, presentando un registro de 4 minutos de cadetes de West Point marchando. Hasta ahí la cita de Douglas Gomery que recupera Larson Guerra en esta página 105. Siguiendo en esta misma página, dice Larson Guerra que desde 1926 los intereses de 3 grandes consorcios estaban entrelazados por un mutuo licenciamiento de distintas tecnologías que constituían la posibilidad del sonido cinematográfico en ese momento. Era la Warner con el sistema Vitaphone con tecnología de disco, era Fox Case con el sistema Movietone del sonido óptico, y ERPI, que son las siglas de Electrical Research Products Inc., como representante de AT&T Western Electric. Tanto Vitaphone como Movietone y ERPI proveían licencias para en ese entonces también 5 grandes consorcios de 1927. Estos eran First National, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Universal y United Artists, que van a acordar no hacer nada con respecto al sonido hasta no ver qué sistema es mejor, y entonces llegar a un acuerdo colectivo con un solo proveedor de esta nueva tecnología del sonido. Ya para 1928, estas majors, estas 5 grandes estudios de cine, deciden hacer el cambio al cine sonoro con el sistema de sonido óptico. A continuación, Larson Guerra nos habla del tercer sistema, que será el Etri-Ergon. Nos dice que este sistema alemán, desarrollado de manera paralela al sistema desarrollado por Case para la Fox, va a tener problemas con los intereses económicos tan fuertes de la época, y como estos intereses económicos eran tan marcados, que los primeros intentos de monopolización de la tecnología del sonido fueron truncados por la alianza entre 2 compañías estadounidenses y el consorcio alemán. Concluye Larson Guerra este apartado diciendo que en 1930 aparece el estándar de sonido óptico para cine, que consiste en una pista única, es decir, una pista monoaural de 3 milímetros de ancho, que está impresa de manera longitudinal
entre las perforaciones y las imágenes de una tira de celuloide de 35 milímetros. El siguiente apartado tiene que ver con el traumático fin de una era, cómo termina este periodo del cine silente a el paso del cine sonoro. Y nos dice Larson Guerra que detrás de la magia del cine, de todo lo que podríamos nosotros tener como imagen mágica de lo que representa estos desarrollos de lo cinematográfico, el escenario era por lo general de constante y despiadada competencia entre naciones, entre monopolios transnacionales e industrias nacionales, consorcios y empresas independientes, artistas y banqueros, directores y productores. En la página 107 nos dice Larson Guerra que en Estados Unidos el cambio al cine sonoro fue rápido y dominado por intereses empresariales, en el que predominaron los intereses empresariales por sobre los intereses artísticos. Hubo casos de películas que ya habían sido o ya habían comenzado a rodarse como película silente y a medio camino se convirtieron en sonoras. Para los técnicos de sonido casi todo era nuevo, ya que la mayoría de estos técnicos provenían de la radio y no propiamente del medio cinematográfico. Una cita que recupera Larson Guerra de Scott Eyman nos dice que después de cada toma los actores ya no miraban al director, sino hacia la cabina donde estaba el sonidista. Este sería ya, o sería convertido, bueno, aquí ahí termina la cita de Scott Eyman, y yo agrego ahí, ¿no?, cómo es que el sonido ahora se convierte en el referente y ya no, inclusive no tanto la determinación del director, por mucho que una toma tenga la precisión artística, dramática que el director desea conservar. Si el sonido de lo filmado no es adecuado, si se ha metido por ahí un ruido, la toma tiene que volverse a realizar, ¿no? Entonces la importancia que va adquiriendo el sonido con respecto a otros elementos. Ya nos dirá también un poco más Larson Guerra al respecto en esta página 108. Nos dice que muchos actores y actrices tuvieron que poner a prueba sus voces reales, ante estos recién llegados, los encargados del sonido, esos que grababan y reproducían sus voces en extraños aparatos para emitir un veredicto sobre, entre comillas, calidad o la calidad de la voz. Vemos el surgimiento de directores de diálogos, quienes van a dirigir las escenas habladas, la necesidad de desarrollar mejores habilidades en la escritura de los diálogos. Los camarógrafos van a estar también constreñidos por muchos impedimentos de movilidad, lo que va a provocar un retroceso en la dinámica visual que tardó varios años en poderse recuperar en el cine. Las cámaras que producían ruido eran encerradas dentro de ciertas cajas para que este ruido no fuera captado por los micrófonos, de manera que la cámara pierde casi toda la movilidad, el rango limitado de movilidad para los paneos, los tildeos, determinado también por el tamaño de la ventana de su, entre comillas, cabina, donde estaba encerrada la cámara, para evitar que ese sonido propio del funcionamiento de la cámara cinematográfica entrara a la toma de sonido. La imposibilidad también de usar ciertos lentes de gran angular, los escenógrafos que tuvieron que no solamente considerar la vista de sus sets, sino también si estos sets producían sonidos indeseados. También el departamento de vestuario, de utilería, tenían que considerar no solamente el arreglo de la indumentaria, de las ropas,
sino también considerar si una prenda, una ropa, producía sonidos al estar a cuadro, si las alhajas, los objetos, los accesorios producían ruidos que entraran a la toma sonora. El sonidista era un blanco evidente para esta descarga de resentimientos, pues finalmente el culpable de sus problemas no tenía rostro, es decir, la conversión tecnológica finalmente dependía de situaciones económicas de tipo estructural. Y pone Larson Guerra una cita de Charles O'Brien que en uno de este párrafo dice lo siguiente: el movimiento crucial desde la invención de una tecnología hasta su más costosa innovación y difusión solo puede ocurrir cuando el cambio parece favorable para la estabilidad financiera de la industria a largo plazo. Aquí en la página 109 nos dice Larson Guerra en torno a esta cita de Charles O'Brien, que la conversión al sonido ocurrió en el momento en el que lo hizo, no debido a que la tecnología hubiera sido desarrollada en ese momento, o debido a la evolución de las preocupaciones estéticas de los realizadores, sino a que las condiciones económicas eran propicias para los dueños de la industria. Fue propicio para estos industriales del cine la incorporación del sonido. Para 1933, la producción y exhibición de películas y lentes en Estados Unidos era prácticamente inexistente. El nivel de integración institucional de los grandes actores de la industria les permitió establecer y controlar de manera casi total estándares técnicos y artísticos de la producción cinematográfica. Por ejemplo, Hollywood adoptó, entre otros, 4 grandes estándares y metodologías. El primero, el uso de un solo micrófono a distancia constante del actor sin correspondencia al plano de la imagen. Segundo, el uso de material numerado para edición y uso de moviolas. Tercero, el uso de la post-sincronización, es decir, un doblaje rutinario de voces e incidentales y su edición en sistemas multipista. Finalmente, un cuarto estándar o metodología era en Hollywood la regrabación de pistas para una mezcla final controlada, uso de filtros de frecuencia y efectos de reverberación. Hasta ahí esta revisión que presenta Larson Guerra de pues como estos estándares y estas metodologías que implementó Hollywood derivan del uso del sonido. Nos dice también Larson Guerra que las técnicas fueron adoptadas en función también de la concepción general que Hollywood tenía del cine. Es decir, para Hollywood el cine era un cine netamente narrativo, sin pretensiones estéticas formales y sobre todo preocupado por crear su propia realidad cinematográfica, o más interesado en crear esa realidad cinematográfica que por reflejar la realidad misma. En un primer momento se respetó la correspondencia del plano sonoro con respecto al plano visual. Era obligado el doblaje de cualquier diálogo que no cupiera, que no tuviera, que no cumpliera con las normas técnicas de limpieza y claridad, a costa de la natural expresividad de la actuación original. Los diálogos se convierten ahora en un elemento unificador que provee continuidad narrativa y espacial, siempre bajo el estándar de la claridad y la limpieza. Ya en la página 110, y casi para terminar la sesión de hoy, dice Larson Guerra que al ser la tecnología de sonido un tipo óptico, es decir, registrado en un negativo, después revelado, copiado e impreso nuevamente ya como positivo, los avances en la imagen redundaron también en una mejor calidad del sonido. Entre estas mejoras que se van a ver en el ámbito del sonido también de tipo óptico, así como la imagen también
va a tener esta característica, pues es que entre el año de 1929 y 1930 vamos a contar ya con blindajes y cabinas para encerrar y silenciar las cámaras, circuitos eléctricos para sistemas de iluminación, con lo cual se evita el zumbido eléctrico, también materiales que se van a utilizar para los sets, para el diseño de vestuario, que reducen el exceso de reverberación, rozamiento, que se meta ese sonido a la toma de sonido, micrófonos dinámicos, también mucho más silenciosos, la existencia en 1939 de micrófonos direccionales, entre otros elementos. Sin embargo, dice Larson Guerra, no todo fue avance, ya que en 1938 Hollywood se establece la norma curva de la Academia. Esta norma consiste en un rango límite de frecuencias para los sonidos de grabación y reproducción de sonido que va de los 60 Hz a los 8000 Hz. Es importante la fecha de esta norma llamada curva de la Academia. Estamos hablando, reitero, del año 1938, porque a partir de este año 1938 y hasta mediados de la década de los 70, vamos a encontrar en los sistemas de grabación y de reproducción del sonido un recorte de frecuencias graves y de frecuencias agudas. Entonces estamos hablando que se mantiene un rango de 60 Hz a 8000 Hz. Por lo tanto, se eliminaron los ruidos muy graves y muy agudos. Con esto se intentaba arreglar el problema de que había sonidos indeseados que se metían a la toma de sonido, y garantizar que los diálogos fueran mucho más inteligibles, mucho más claros. Y con ello, al hacer ese recorte, se sacrificó el piso y el techo de todos los demás sonidos. Y esto fue así, como decía aquí Larson Guerra, hasta mediados de la década de los 70 con la llegada del sonido Dolby. Entonces es interesante cómo a partir de 1938 esta norma de recorte de frecuencias graves y agudas va a sacrificar esos rangos en aras de una mayor calidad del sonido. Y bueno, esto a partir de 1938 y hasta la década de los 70. Bien, vamos a dejar hasta aquí la revisión de este capítulo tercero que se llama El desarrollo tecnológico del sonido cinematográfico, y continuaremos poco a poco avanzando en las siguientes sesiones en la revisión de este capítulo tercero. Insisto, estamos revisando un libro que se llama Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, de Samuel Larson Guerra, publicación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, publicación del año 2010. Bien, vamos a concluir aquí. Les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana, 10 de la noche, en vivo, para continuar con la revisión de este texto en nuestro seminario. Mientras tanto, gracias y muy buenas noches.